Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 1, conformado por la señorita Salomé Salazar, el señor Ismael Ipiales y mi persona, Jorge Canchín. El día de hoy, en el presente infovideo, aprenderemos a usar un transductor termoresistivo RTD-PT100 y un transductor termoresistivo NTC10K, incorporados en los módulos educativos del laboratorio para la toma de datos, en este caso las temperaturas. Tomaremos distintas temperaturas de agua, en este caso tomamos la caliente. Después procederemos en nuestro módulo de laboratorio a medir la temperatura, en este caso en el PT100, lo cual nos marcará estos datos en el visualizador. Luego pasaremos al NTC, lo cual también nos empezará a botar los valores y podemos observarlo en el visualizador. Después pasaremos a la termopar, que es el TP, lo cual esto también nos dará los valores. De igual manera ocuparemos nuestro multímetro, ya que en este módulo tenemos entradas en las cuales podemos conectar el multímetro para que en este también nos refleje los valores que estamos dando, en este caso voltaje o corriente. Después estos datos lo compararemos en las tablas. La utilización de un transductor termoresistivo RTD-PT100 es altamente recomendable cuando se necesita una medición de temperatura precisa y confiable. Su desempeño superior en términos de estabilidad y exactitud justifica la inversión y el esfuerzo en su implementación, especialmente en aplicaciones donde el control preciso de la temperatura es crítico. Por otra parte, es recomendable verificar el voltaje que va a necesitar nuestro módulo educativo, ya que en este caso tuvimos pequeños problemas debido a que la fuente de voltaje necesitaba 24 voltios y nosotros solo ocupamos 12 voltios. Entonces, por este error no se pudo ocupar al inicio. Como conclusión, utilizamos un voltaje de 12 voltios para los termistor NTC y termopar, a diferencia de los RDT-PT de 1000, que utilizamos un voltaje de 24 voltios. Como recomendación, verificar que nuestro circuito esté cerrado adecuadamente para poder obtener las medidas que estamos calculando. Buenas tardes, ingeniero. Mi conclusión es que los transductores termoresistivos como el RTD-PT100 y el NTC10K son herramientas esenciales con la medición de temperatura debido a su precisión y fiabilidad. En este video hemos explorado cómo cada uno de estos dispositivos opera bajo diferentes condiciones de alimentación y sus implicaciones prácticas. El RTD-PT100 se alimenta de una fuente de 24 voltios. Es conocido por su alta precisión y estabilidad a lo largo de un amplio rango de temperaturas. Es ideal para... Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Ismael Ipiales y le voy a presentar las tablas de los datos. Como podemos ver, la tabla número 1 está conformada por temperatura, voltaje y corriente. Para esto, para hacer las curvas, tomé la temperatura como la base. Temperatura versus voltaje me da una curva tal como la mostrada en pantalla. El voltaje, como podemos observar, está en el eje Y y la temperatura en el eje X, dándonos una curva que oscila, además de que no tiene mucho sobrepico. En temperatura versus corriente, podemos notar que hay dos líneas. ¿A qué se debe esto? Podemos notar que temperatura y corriente sería una corriente ideal, y temperatura y corriente, la segunda línea sería de una temperatura y corriente del valor medido, dándonos estas dos líneas de aquí. Después, en la tabla número 2 tenemos los datos del termistor NTC. Como podemos notar, es temperatura y resistencia del valor ideal y del valor medido. Entonces tenemos primeramente una curva muy, ¿cómo la podemos decir? Con una oscilación muy pronunciada hacia abajo. Y la segunda sería con una oscilación hacia arriba. Pero como podemos notar, las dos curvas no se parecen en nada. Esto se debe a, podría ser fallos de los equipos o fallos de las mediciones, errores muy comunes en este tipo de prácticas. Y la tabla número 3 tenemos los datos del termopar, que serían la temperatura y el voltaje.
Y como podemos ver, las curvas del valor ideal y del valor medido nos dan casi similares, es decir, que no hay mucho margen de error. Entonces podemos notar que esta es la curva más precisa que hemos medido. Muchas gracias, ingeniero.